¿Cuántas veces has visto a hombres destruirse por reacciones impulsivas? Un insulto los quema por dentro. Un rechazo los paraliza durante semanas. Una traición los convierte en sombras de lo que fueron. La mayoría vive esclavizada por sus emociones, como títeres cuyos hilos son jalados por cualquiera que sepa presionar los botones correctos. Pero existe un grupo reducido, apenas el 1%, que ha descubierto algo que los demás ignoran. Las emociones no son órdenes, son información. Y quien aprende a leerlas sin obedecerlas, conquista un poder que la mayoría nunca conocerá. Yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo los hombres caen una y otra vez en la misma trampa: confundir sentir con actuar. La mentalidad fría no es ausencia de emoción, es dominio absoluto sobre ella. Es la diferencia entre ser un reactor y ser un arquitecto de tu destino. Antes de continuar, si este conocimiento resuena contigo, suscríbete a este canal y deja tu like, porque lo que compartiré aquí no lo encontrarás en ningún libro de autoayuda convencional. Este es el arte crudo del poder mental. La mayoría de los hombres cree que la fortaleza mental consiste en no sentir. Piensan que ser fuerte es reprimir, ignorar, enterrar, pero eso no es mentalidad fría, es cobardía disfrazada de estoicismo. La verdadera mentalidad fría reconoce cada emoción con brutal claridad. La examina como un cirujano examina una herida, y luego decide conscientemente si esa emoción merece convertirse en acción o si debe ser archivada como un dato más en el expediente de la experiencia. Cuando alguien te insulta, tu cuerpo genera una cascada química: adrenalina, cortisol, tensión muscular. Tu cerebro primitivo te grita que respondas, que devuelvas el golpe, que restaures tu honor inmediatamente. El hombre común obedece ese impulso sin cuestionarlo. Responde con violencia verbal, con agresión física, con venganzas infantiles que lo único que hacen es encadenarlo al nivel de quien lo atacó. Pero el hombre del 1% hace algo radicalmente distinto. Observa la emoción surgir, la reconoce y luego se pregunta la única pregunta que importa: ¿esto me acerca o me aleja de mis objetivos a largo plazo? Esta pregunta es el filtro que separa a los conquistadores de los conquistados. Porque la vida no es una serie de batallas aisladas donde cada insulto merece una respuesta. La vida es una guerra estratégica donde cada movimiento debe servir a un propósito superior. Y responder a cada provocación no es fortaleza, es dispersión. Es dejar que otros dicten tu agenda, que marquen tus prioridades, que controlen tu energía. El hombre con mentalidad fría entiende que su atención es su recurso más valioso y no la desperdicia en enemigos insignificantes ni en batallas intrascendentes. Piensa en esto. Cada vez que reaccionas emocionalmente sin filtrar esa reacción a través de tu estrategia, estás entregando tu poder. Estás permitiendo que factores externos determinen tu estado interno. Estás viviendo en modo reactivo, no en modo creativo. Y en modo reactivo nunca construyes nada duradero. Solo apagas incendios, solo respondes a ataques, solo sobrevives en lugar de prosperar. La mentalidad fría te libera de esa prisión porque transforma cada estímulo emocional en una oportunidad de decisión consciente. Cuando un proyecto falla, el hombre común se hunde en la autocompasión o la negación. Se pregunta por qué la vida es tan injusta con él, por qué nada le sale bien, por qué el universo conspira en su contra. Pero el hombre del 1% se hace preguntas diferentes. No pregunta por qué fracasó, pregunta qué información puede extraer de ese fracaso. No se lamenta por lo perdido, analiza qué variables no consideró, qué supuestos estaban equivocados, qué habilidades debe desarrollar para que la próxima vez el resultado sea distinto. Este cambio de enfoque no es semántico, es estructural.
cambia la naturaleza misma de la experiencia. El fracaso deja de ser una sentencia y se convierte en un laboratorio. Cada error se transforma en un experimento que genera datos. Y con suficientes datos, cualquier problema se vuelve resoluble. Pero esto solo funciona cuando tu mente permanece fría, cuando puedes examinar tus propios fallos sin que el ego intervenga distorsionando la realidad. La mentalidad fría exige honestidad brutal contigo mismo, la capacidad de ver tus debilidades sin justificarlas, sin endulzarlas, sin esconderlas detrás de excusas confortables. Solo entonces puedes corregirlas. Y cuando una relación termina, cuando alguien a quien amabas te abandona o te traiciona, el hombre común se derrumba. Su identidad estaba tan entrelazada con esa persona que su partida se siente como una amputación. Entra en ciclos destructivos de alcohol, promiscuidad sin sentido o peor aún, de ruego y súplica que solo confirman que tomó la decisión correcta al irse. Pero el hombre del 1% procesa incluso el dolor del abandono con mentalidad fría. No niega el dolor, no finge indiferencia, reconoce que duele, que es legítimo sentir pérdida, pero no permite que ese dolor dirija su vida. Se pregunta qué puede aprender sobre sí mismo a través de esa relación. ¿Qué patrones de comportamiento contribuyeron al final? ¿Qué necesidades emocionales estaba proyectando en lugar de satisfacer internamente? ¿Qué señales ignoró por miedo o conveniencia? Y con esas respuestas construye una versión mejorada de sí mismo. No una versión amargada que desconfía de todos, sino una versión más consciente, más selectiva, más completa. El dolor se convierte en combustible para la evolución, no en excusa para el estancamiento. La mentalidad fría no te convierte en un robot sin sentimientos. Te convierte en el conductor de tus sentimientos en lugar de en su pasajero. La diferencia es astronómica. El pasajero va donde las emociones lo llevan. Sufre cuando sufren, se alegra cuando se alegran, sin control alguno sobre el destino. El conductor siente todo igual de intensamente, pero decide qué hacer con eso que siente. Decide si acelera, frena, cambia de dirección o se detiene por completo. Y esa decisión, esa fracción de segundo entre sentir y actuar, es donde reside todo el poder. Porque al final, la vida no recompensa a quien siente más o menos. Recompensa a quien decide mejor. Y las mejores decisiones nunca provienen del calor del momento, de la furia del insulto, de la desesperación del fracaso o del dolor del abandono. Las mejores decisiones provienen de esa zona fría, donde la razón y la emoción colaboran en lugar de competir, donde cada sentimiento es considerado pero ninguno es tirano, donde tú permaneces siempre al mando incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. La mentalidad fría comienza con una verdad incómoda que la mayoría rechaza. El mundo no te debe nada, ni justicia, ni comprensión, ni oportunidades. Naciste en un campo de batalla donde las reglas las escriben los vencedores y donde la piedad es un lujo que solo pueden permitirse quienes ya tienen poder. Puedes protestar contra esta realidad, puedes llamarla injusta, puedes exigir que cambie o puedes aceptarla y aprender a moverte dentro de ella con la eficiencia letal de quien entiende el juego. La mentalidad fría no es cínica, es realista. No niega que existan personas nobles, actos desinteresados, momentos de belleza genuina, pero tampoco construye su estrategia vital sobre la esperanza de encontrarlos. Construye sobre certezas, no sobre deseos. Y la certeza fundamental es esta: en cualquier intercambio humano, cada parte busca maximizar su beneficio. No siempre es beneficio material, a veces es emocional, social, espiritual, pero siempre hay un intercambio y quien no entiende qué está intercambiando termina dando mucho más de lo que recibe. El hombre del 1%
Analiza cada relación como un economista analiza un mercado. No porque sea desalmado, sino porque es efectivo. Se pregunta, ¿qué aporto yo a esta persona? ¿Qué aporta ella a mí? ¿Es el intercambio equilibrado o estoy subsidiando su vida con mi energía? Esta claridad brutal previene décadas de resentimiento, porque el resentimiento no nace del maltrato obvio, nace del desequilibrio prolongado que nunca se admite. Nace de dar sin límites a quien solo toma, y luego sorprenderse cuando esa persona no valora tu sacrificio. La mentalidad fría elimina este problema de raíz al establecer límites claros desde el principio. No por dureza, sino por respeto. Respeto hacia ti mismo y, paradójicamente, respeto hacia el otro. Porque cuando permites que alguien te explote, no solo te dañas a ti, también lo dañas a él. Lo entrenas para ser un parásito, para esperar sin dar, para consumir sin crear. Y cuando finalmente cortas esa dinámica, ambos sufren. Tú por haber perdido tiempo y recursos, él por haberse acostumbrado a una generosidad que nunca fue sostenible. Por eso, el hombre con mentalidad fría es selectivo con su círculo. No por elitismo, sino por supervivencia. Entiende que tu red determina tu techo, que si te rodeas de víctimas que culpan al mundo de sus problemas, eventualmente adoptarás esa mentalidad. Que si te rodeas de mediocres que celebran la conformidad, tu ambición se atrofiará. Que si te rodeas de cobardes que evitan conflictos necesarios, tu capacidad de confrontación se debilitará. Y que si te rodeas de titanes que exigen excelencia, tu nivel se elevará por pura exposición. Esta selectividad no significa arrogancia, significa claridad sobre tus objetivos y coherencia en tus alianzas. Si tu meta es construir un imperio empresarial, no puedes desperdiciar tus fines de semana con amigos cuya única ambición es ver series y quejarse de sus trabajos. No porque seas mejor que ellos, sino porque están en juegos diferentes. Y mezclar juegos es la forma más rápida de perder ambos. La mentalidad fría te da permiso para priorizar sin culpa, para decir no sin explicaciones, para proteger tu tiempo como el tesoro irreemplazable que es. Ahora bien, la mentalidad fría no significa soledad autoimpuesta. Significa conexiones intencionales en lugar de accidentales. El hombre del 1% cultiva relaciones profundas con personas que comparten su visión o complementan sus debilidades. No necesita 100 contactos superficiales. Necesita 5 aliados estratégicos que entiendan su misión y estén dispuestos a apoyarla porque también se benefician de tu éxito. Este tipo de red es infinitamente más valiosa que 1000 seguidores en redes sociales o 100 conocidos en fiestas corporativas. Y aquí está el secreto que pocos comprenden. La mentalidad fría te hace más atractivo, no menos. Porque la gente respeta la claridad. Respeta a quien sabe lo que quiere y no se disculpa por perseguirlo. Respeta a quien establece límites y los sostiene. Respeta a quien no suplica atención ni valida su existencia a través de la aprobación externa. Esta solidez interna genera un magnetismo natural que atrae exactamente el tipo de personas y oportunidades que necesitas, mientras que la desesperación emocional repele incluso a quienes genuinamente querrían ayudarte. Piensa en las últimas veces que admiraste a alguien. Probablemente no fue por su necesidad, sino por su fortaleza, no por su dependencia, sino por su autonomía, no por cómo reaccionaba ante las tormentas, sino por cómo las atravesaba sin perder el rumbo. Esa admiración no es casualidad, es reconocimiento instintivo de mentalidad fría y es transferible. Si desarrollas esa cualidad en ti, otros la reconocerán y gravitarán hacia ella, pero no puedes fingirla. No puedes actuar frialdad mientras interiormente eres un volcán de inseguridades. La mentalidad fría debe ser cultivada desde adentro, no aplicada desde afuera.
El cultivo requiere práctica diaria. Cada situación que te provoca es una oportunidad de entrenamiento. Cada insulto, cada fracaso, cada rechazo es un campo de pruebas donde puedes fortalecer tu capacidad de observar sin reaccionar, de sentir sin ser arrastrado, de procesar sin dramatizar. Al principio fallarás, reaccionarás impulsivamente, dirás cosas de las que te arrepentirás, tomarás decisiones emocionales que luego parecerán absurdas, pero cada fallo es data, cada error te muestra dónde tu filtro emocional todavía es poroso, dónde necesitas reforzar tu disciplina mental. Con el tiempo, algo notable sucede. El intervalo entre sentir y actuar se expande. Lo que antes te hacía explotar instantáneamente ahora genera una pausa. En esa pausa vive tu poder, porque en esa fracción de segundo puedes elegir. Y elegir conscientemente, en lugar de reaccionar automáticamente, es la esencia misma de la libertad. No la libertad política o económica, sino la libertad fundamental. La libertad de ser dueño de tu propia mente, incluso cuando todo a tu alrededor conspira para quitártela. Esta libertad no tiene precio. Vale más que cualquier fortuna, cualquier estatus, cualquier logro externo. Porque sin ella, todos esos logros son frágiles. Un insulto puede arruinar tu día. Un fracaso puede destruir tu confianza. Una traición puede desmoronar tu identidad. Pero con mentalidad fría eres inquebrantable. No porque nada te afecte, sino porque nada te controla. Y cuando nada te controla, todo se vuelve posible. Existe una ilusión peligrosa que infecta a generaciones enteras. La idea de que las emociones deben ser expresadas inmediatamente para ser auténticas, que reprimir es tóxico, que contenerse es deshonesto, que la verdadera fortaleza está en mostrar vulnerabilidad sin filtros. Esta narrativa es seductora porque suena compasiva, humana, liberadora, pero es una trampa, porque confunde expresión con desahogo, vulnerabilidad con debilidad, autenticidad con impulsividad. La mentalidad fría reconoce que las emociones son mensajeros, no amos. Un mensajero trae información que debes considerar, pero no tiene autoridad para tomar decisiones en tu nombre. Cuando sientes ira, el mensajero te está diciendo que algo violó tus expectativas o tus límites. Esa información es valiosa. Pero actuar basándose únicamente en esa ira, sin procesarla primero, es como quemar tu casa porque el detector de humo sonó. El detector hizo su trabajo, te alertó. Ahora tú debes hacer el tuyo, evaluar la situación y responder proporcionalmente. El hombre común no distingue entre el mensaje y la respuesta. Siente ira y se convierte en ira. La emoción lo posee completamente, borra su capacidad de razonamiento, lo reduce a un animal reactivo, y en ese estado hace y dice cosas que no puede deshacer. Destruye relaciones que tardó años en construir, arruina oportunidades que nunca volverán. Crea enemigos innecesarios que le harán la vida imposible. ¿Y todo por qué? Porque no pudo sostener 5 minutos de incomodidad emocional, porque no tuvo la disciplina de procesar antes de expresar. La mentalidad fría invierte esa ecuación. Primero procesas, luego decides si la expresión sirve a tu objetivo. A veces la respuesta correcta es expresar, pero desde la claridad, no desde el calor. Otras veces la respuesta correcta es el silencio estratégico. Dejar que el atacante se agote contra un muro que no responde, que no le da la satisfacción de verte alterado. Y otras veces la respuesta correcta es la acción indirecta. No confrontar directamente, pero mover piezas que eventualmente neutralizan la amenaza sin necesidad de batalla frontal. Esta flexibilidad es imposible sin mentalidad fría, porque la mente caliente solo conoce una velocidad: ataque. La mente fría conoce todo el espectro, desde la inacción calculada hasta la violencia quirúrgica, y sabe cuándo usar cada una.
Esta versatilidad es lo que diferencia al estratega del guerrero. El guerrero es predecible. Siempre responde con fuerza. El estratega es impredecible. A veces responde, a veces ignora, a veces redirige. Y esa impredecibilidad lo hace infinitamente más peligroso. Ahora, mantener esta mentalidad fría bajo presión extrema requiere algo que la cultura contemporánea ha olvidado: entrenamiento. No puedes esperar tener control emocional en una crisis si nunca practicaste control emocional en la calma. Los soldados de élite entrenan miles de horas para mantener la compostura bajo fuego porque saben que el caos no es momento para aprender. Es momento para ejecutar lo ya aprendido. Lo mismo aplica a tu vida. Si nunca practicaste pausar antes de responder, nunca entregas de escuchar sin interrumpir. Nunca desarrollaste la capacidad de observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Entonces, cuando llegue la presión real, colapsarás. El entrenamiento de mentalidad fría comienza con lo pequeño, con ese chofer que te cortó el paso, con ese colega que tomó crédito por tu idea, con ese comentario pasivo-agresivo de tu pareja. Estas situaciones menores son tu gimnasio mental. Son donde fortaleces tu músculo de autocontrol, donde practicas el arte de sentir sin reaccionar. Y si no puedes mantener la compostura en estas situaciones triviales, ¿cómo pretendes mantenerla cuando las apuestas sean realmente altas? La práctica consiste en un ritual simple pero poderoso. Cuando sientas una emoción intensa, antes de actuar, toma 3 respiraciones profundas. No es magia, es fisiología. La respiración profunda activa tu sistema nervioso parasimpático, el que calma. Y en esos segundos de respiración, tu corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro, tiene chance de ponerse al día con tu amígdala, la parte emocional. Literalmente, estás dándole a tu cerebro racional el tiempo que necesita para intervenir antes de que tu cerebro emocional secuestre tu comportamiento. Después de esas respiraciones, hazte la pregunta clave: ¿responder ahora me acerca a mi objetivo o simplemente satisface mi ego? Esta pregunta es brutal en su honestidad, porque la mayoría de nuestras reacciones impulsivas no sirven a ningún propósito estratégico, solo sirven para hacernos sentir mejor momentáneamente, para descargar tensión, para probar que no somos débiles. Pero esa necesidad de probar algo ya es debilidad. La verdadera fortaleza no necesita demostración constante. Está ahí, sólida, silenciosa, lista para ser usada solo cuando verdaderamente importa. Y aquí está lo fascinante. Cuando dejas de reaccionar a cada provocación, algo extraño sucede. La gente te provoca menos, porque las provocaciones buscan reacción. Son anzuelos emocionales que necesitan que piques para funcionar. Cuando no picas, cuando permaneces imperturbable, el provocador pierde interés. No hay victoria en atacar a alguien que no se inmuta. No hay satisfacción en insultar a quien te mira con calma casi aburrida. Tu falta de reacción se convierte en tu armadura más efectiva. Pero cuidado. Mentalidad fría no es frialdad emocional. No es convertirte en un témpano de hielo que no siente nada. Es sentir todo, pero procesarlo internamente antes de expresarlo externamente. De hecho, el hombre con verdadera mentalidad fría siente más profundamente que el hombre reactivo, no menos, pero siente de forma consciente, no automática. Elige qué emociones cultivar y cuáles dejar pasar. Elige cuándo abrirse y cuándo cerrar. Elige vulnerabilidad estratégica en lugar de vulnerabilidad indiscriminada. Porque la vulnerabilidad también es una herramienta, no una obligación. Mostrar tu lado humano fortalece conexiones con personas que lo merecen. Pero mostrar debilidad ante depredadores solo los invita a atacar. El problema es que el hombre emocionalmente inmaduro no distingue entre unos y otros, comparte sus miedos con quien no debería,
Busca apoyo donde solo hay explotadores esperando y luego se sorprende cuando sus confidencias son usadas contra él. La mentalidad fría te enseña a calibrar, a leer personas con precisión quirúrgica, a saber exactamente cuánto mostrar y a quién. Esta calibración se perfecciona con experiencia, especialmente con experiencias dolorosas. Cada traición, cada abuso de confianza, cada manipulación exitosa contra ti te enseña algo sobre los límites de la vulnerabilidad. Y si aprendes la lección sin volverte cínico, si extraes la sabiduría sin adoptar la amargura, entonces esas experiencias te fortalecen en lugar de quebrarte. Te vuelves más selectivo, pero no más cerrado, más cauteloso, pero no más temeroso, más estratégico, pero no más calculador en el sentido frío de la palabra. La mentalidad fría exige que enfrentes una verdad que la mayoría evita toda su vida. Tú eres el arquitecto de tu sufrimiento. No completamente, no en todas las circunstancias. Existen injusticias reales, tragedias aleatorias, crueldades que ningún nivel de preparación puede prevenir. Pero incluso en esos casos, tu sufrimiento no está determinado por lo que sucedió, sino por cómo interpretas lo que sucedió y qué decides hacer con esa interpretación. Dos hombres pierden el mismo empleo. Uno entra en depresión durante meses, se siente víctima del sistema, desarrolla resentimiento que envenena todas sus relaciones. El otro ve la pérdida como liberación, como la señal que necesitaba para cambiar de industria, como la oportunidad que no se habría dado a sí mismo por cobardía. 5 años después, sus vidas no se parecen en nada. Pero la diferencia no comenzó con el despido, comenzó con la interpretación del despido, con la historia que cada uno se contó sobre lo que significaba. La mentalidad fría te convierte en editor de tus propias narrativas, no en el sentido de negar la realidad o crear fantasías consoladoras, sino en el sentido de reconocer que la realidad bruta no tiene significado inherente. El significado lo asignas tú. Un fracaso puede ser evidencia de tu incompetencia o puede ser feedback valioso sobre qué ajustar. Un rechazo puede confirmar tu indignidad o puede ser protección de una mala combinación. Una traición puede probar que nadie es confiable o puede revelar quién no merecía tu confianza. Mismos eventos, interpretaciones radicalmente distintas, consecuencias radicalmente distintas. El hombre del 1% elige conscientemente interpretaciones que lo empoderen, no que lo victimicen, no porque sea ingenuo o esté en negación, sino porque entiende que las interpretaciones victimizantes son funcionalmente inútiles. No importa cuán precisas sean, si te dejan paralizado, no sirven. Prefiere una interpretación menos precisa que lo moviliza a una interpretación perfectamente precisa que lo inmoviliza. Porque la vida no es un concurso de precisión narrativa, es un concurso de efectividad pragmática. Esto suena cínico hasta que comprendes la lógica. Si te sucedió algo terrible y la interpretación A te deja deprimido sin capacidad de acción, mientras la interpretación B te energiza hacia soluciones, ¿cuál eliges? La respuesta obvia es B, pero la mayoría elige A sin darse cuenta de que están eligiendo. Simplemente adoptan la primera interpretación que surge, usualmente la más negativa porque nuestro cerebro evolucionó para detectar amenazas, no oportunidades, y luego viven como si esa interpretación automática fuera la única posible, como si la realidad hubiera dictado su significado en lugar de reconocer que ellos lo asignaron. La mentalidad fría rompe este automatismo. Introduce una pausa entre evento e interpretación. En esa pausa, examinas las opciones. Te preguntas, ¿qué interpretación me sirve mejor? ¿Cuál me da más opciones? ¿Cuál mantiene mi poder intacto en lugar de regalárselo a circunstancias o a otras personas?
Y una vez que eliges conscientemente, sostienes esa interpretación incluso cuando tu mente trate de volver a la narrativa victimizante, porque las narrativas victimizantes son adictivas. Dan permiso para rendirse, dan excusas para no intentarlo, dan comunidad con otros que también se rindieron, pero jamás dan poder. Ahora, elegir interpretaciones empoderadoras no significa autoengaño tóxico del tipo «todo sucede por una razón» o «el universo conspira a tu favor». Esas son fantasías reconfortantes que colapsan ante tragedias reales. La mentalidad fría es más oscura y más honesta. Acepta que la vida es neutral, que no hay un plan cósmico, que mierda terrible sucede sin propósito. Pero precisamente porque no hay propósito preexistente, tú eres libre de crear el propósito. Tú decides qué construir con los escombros. Tú decides qué aprender de las cenizas. Tú decides cómo usar incluso lo peor que te sucedió como combustible para lo mejor que harás. Esta libertad aterra a la mayoría porque conlleva responsabilidad total. Es más fácil culpar a tu padre ausente por tus fracasos relacionales que examinar qué patrones estás perpetuando. Es más fácil culpar a la economía por tu pobreza que analizar qué habilidades no desarrollaste. Es más fácil culpar a tu genética por tu salud que reconocer qué hábitos ignoraste durante décadas. La culpa externa ofrece consuelo, la responsabilidad interna ofrece poder, y la mentalidad fría siempre elige poder sobre consuelo. Pero entendamos algo crucial: asumir responsabilidad no significa asumir culpa. No es tu culpa si fuiste abusado de niño. No es tu culpa si naciste en pobreza. No es tu culpa si te tocó un sistema corrupto. Pero sí es tu responsabilidad decidir qué haces con esas circunstancias. La culpa mira al pasado y busca a quién castigar. La responsabilidad mira al futuro y busca qué construir. Y solo una de esas direcciones te lleva a algún lado que valga la pena. El hombre con mentalidad fría carga con sus responsabilidades sin quejarse, porque entiende que quejarse es quemar energía sin generar resultados. Cada minuto que gastas lamentándote por injusticias pasadas es un minuto que no inviertes solucionando problemas presentes. Cada conversación donde te posicionas como víctima es una conversación donde refuerzas esa identidad en lugar de construir una nueva. Y eventualmente te conviertes en lo que practicas. Si practicas ser víctima, serás víctima incluso cuando las circunstancias cambien. Si practicas ser arquitecto, construirás incluso en los terrenos más áridos. La práctica específica es esta: cada vez que te encuentres culpando a factores externos por tu situación, detente. No niegues esos factores, reconócelos. Pero luego pregunta: dado que esto es verdad, ¿qué puedo hacer yo dentro de mis capacidades actuales? Quizás no puedas cambiar el sistema, pero puedes cambiar tu habilidad dentro del sistema. Quizás no puedas controlar cómo otros te tratan, pero puedes controlar a quién permites en tu círculo. Quizás no puedas evitar sentir dolor, pero puedes controlar cuánto tiempo permaneces en él antes de pasar a la acción. Este cambio de enfoque de lo incontrolable a lo controlable es la esencia del estoicismo, pero el estoicismo que sirve, no el estoicismo performativo que se ha puesto de moda. El estoicismo real no es represión emocional ni indiferencia fingida. Es claridad brutal sobre dónde termina tu poder y empieza el azar, seguida de inversión total de tu energía en lo que sí controlas. No pierdes tiempo en lo demás. No te quejas de lo demás. No fantaseas con cambiar lo demás. Simplemente lo aceptas como condición de fondo y operas dentro de ella con máxima efectividad. Y cuando operas así consistentemente, algo milagroso sucede. Tu círculo de control se expande. No porque el universo te premie, sino porque competencia genera oportunidades. Cuando dominas lo que está a tu alcance, otros notan. Te ofrecen más responsabilidad, te dan más recursos, te incluyen en círculos de mayor nivel y de repente
Cosas que estaban fuera de tu control ahora están dentro. Pero ese crecimiento nunca habría llegado si hubieras desperdiciado años culpando en lugar de construyendo. La mentalidad fría te enseña algo contraintuitivo sobre el éxito. La mayoría de las batallas se ganan antes de comenzar. No por suerte, sino por preparación invisible. Mientras otros improvisaban, tú estabas estudiando. Mientras otros celebraban, tú estabas entrenando. Mientras otros dormían, tú estabas construyendo. Y cuando finalmente llega el momento de competir, de presentarte, de reclamar tu lugar, no es un milagro que ganes. Es consecuencia inevitable de trabajo acumulado que nadie vio. El hombre común vive en modo reactivo. Espera a que surjan problemas para buscar soluciones. Espera a sentir motivación para actuar. Espera a que las circunstancias sean perfectas para dar el primer paso. Y pasa su vida esperando porque esas condiciones nunca llegan. Los problemas siempre lo agarran desprevenido. La motivación es caprichosa. Las circunstancias nunca son ideales. Entonces permanece estancado, culpando a factores externos por resultados que en realidad reflejan su falta de preparación interna. El hombre del 1% vive en modo proactivo. Anticipa problemas antes de que aparezcan y desarrolla soluciones preventivas. No espera motivación. Opera con disciplina sistemática que funciona incluso cuando no tiene ganas. No espera circunstancias ideales. Crea ventajas incrementales en las circunstancias que tiene. Y cuando llega el momento crítico, cuando otros están paralizados por la sorpresa, él ya tenía preparado su movimiento. No porque sea más inteligente, sino porque pensó con más anticipación. Esta anticipación requiere mentalidad fría, porque implica pensar en futuros incómodos. Pensar en qué sucede si tu negocio colapsa, qué sucede si tu pareja te deja, qué sucede si tu salud falla. El instinto natural es evitar estos pensamientos, catalogarlos como negativos o como atraer mala energía. Pero evitar pensar en desastres potenciales no los previene, solo garantiza que cuando lleguen te encuentren desprevenido y vulnerable. La mentalidad fría abraza el pensamiento negativo estratégico, no obsesivo, no paralizante, sino como herramienta de planeación. Los estoicos llamaban a esto premeditatio malorum, la premeditación de males. Dedicas tiempo regularmente a imaginar qué podría salir mal y qué harías si sucediera. No para aterrarte, sino para prepararte. Y la preparación mental es mitad de la batalla. Porque cuando algo malo finalmente sucede, tu mente no entra en pánico buscando respuestas desde cero. Ya tiene un plan, quizás imperfecto, pero mejor que nada. Esta práctica te vuelve emocionalmente antifrágil, un concepto del pensador Nassim Taleb. Antifrágil no es solo resistir al caos, es beneficiarte de él. Mientras otros colapsan ante imprevistos, tú los usas como oportunidades para destacar, para comprar barato lo que otros venden por pánico, para ocupar espacios que otros abandonaron. Pero este beneficio no es automático. Requiere haber hecho el trabajo previo de imaginar escenarios, de preparar planes de contingencia, de mantener reservas de recursos y energía para cuando la tormenta llegue. El hombre con mentalidad fría siempre mantiene margen. Nunca compromete 100% de sus recursos en un solo frente. Siempre guarda efectivo líquido para emergencias. Siempre mantiene habilidades transferibles en caso de que su industria colapse. Siempre cultiva múltiples relaciones valiosas en lugar de depender de una sola persona. Esta redundancia puede parecer ineficiente en tiempos buenos, pero es lo único que te salva en tiempos malos. Y los tiempos malos siempre llegan. No es pesimismo,
es estadística. La preparación invisible también incluye entrenamiento de habilidades que parecen innecesarias hasta que súbitamente se vuelven críticas. Aprender a pelear aunque no seas violento. Aprender primeros auxilios aunque no seas médico. Aprender finanzas básicas aunque no seas contador. Aprender persuasión aunque no seas vendedor. Cada una de estas habilidades es seguro que esperas nunca usar, pero cuando la necesitas y no la tienes, el costo puede ser devastador. Cuando la necesitas y la tienes, la inversión se paga 1000 veces. Pero aquí está la paradoja. La mentalidad fría te hace prepararte para lo peor mientras esperas lo mejor. No vives en paranoia constante. No te vuelves un prepper apocalíptico que desperdicia su presente por miedo al futuro. Vives plenamente, disfrutas, tomas riesgos calculados, pero siempre con una red de seguridad invisible que construiste en silencio. Esa red te da la libertad de ser audaz, porque sabes que incluso si fallas, no será catastrófico. Tienes plan B, plan C, plan D. Tienes habilidades que te permiten reinventarte. Tienes relaciones que te apoyarán si caes. Esta seguridad interna se manifiesta como confianza externa, y la confianza atrae oportunidades. La gente confía contratos importantes a quien proyecta solidez. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que irradian certeza sobre su capacidad de manejar adversidad. Los inversores ponen dinero en líderes que no entran en pánico cuando los mercados tiemblan. Todo esto fluye de mentalidad fría, de esa preparación invisible que otros no ven, pero todos perciben en tu comportamiento. Mientras tanto, el hombre sin mentalidad fría vive al borde del precipicio emocional y material. Gasta cada centavo que gana, entonces cualquier imprevisto lo destruye. Basa su identidad en un solo rol, entonces cuando lo pierde, no sabe quién es. Depende emocionalmente de una sola persona, entonces cuando se va, se desmorona. Y luego se pregunta por qué la vida es tan cruel con él, sin reconocer que su fragilidad no es mala suerte. Es consecuencia de nunca haber desarrollado resiliencia sistemática. La resiliencia no es innata, es construida. Se construye enfrentando dificultades progresivamente mayores en entornos controlados. Se construye levantando pesos cada vez más pesados hasta que tu cuerpo se adapta. Se construye teniendo conversaciones incómodas hasta que tu ansiedad social disminuye. Se construye fallando en proyectos pequeños hasta que aprendes a fallar sin destruirte. Cada uno de estos entrenamientos fortalece tu capacidad de manejar presión real cuando importa, pero requiere buscar activamente incomodidad en lugar de evitarla, lo cual va contra todos tus instintos naturales. Y aquí es donde la mentalidad fría se vuelve práctica diaria. Eliges sistemáticamente la opción más difícil cuando las apuestas son bajas. Ducharte con agua fría en lugar de caliente. Ayunar ocasionalmente en lugar de comer por impulso. Entrenar aunque estés cansado. Estudiar aunque estés aburrido. Cada una de estas decisiones por sí sola es insignificante. Pero el patrón acumulado recablea tu cerebro. Le enseña que el malestar no es amenaza existencial, que puedes funcionar incluso cuando no es cómodo, que tu voluntad puede sobreescribir tus impulsos y esa capacidad, una vez desarrollada en lo pequeño, está disponible automáticamente en lo grande. La mentalidad fría revela una verdad brutal sobre las relaciones humanas. La mayoría de los conflictos son batallas de ego disfrazadas de principios. Dos personas pelean supuestamente por dinero, pero en realidad pelean por quien tiene razón. Dos socios destruyen una empresa supuestamente por diferencias estratégicas, pero en realidad porque ninguno puede soportar ceder ante el otro. Dos amantes terminan una relación supuestamente por incompatibilidad, pero en realidad porque ambos prefieren tener razón a ser felices.
El ego es el enemigo invisible que sabotea más sueños que la falta de talento o recursos, porque el ego necesita constantemente validación externa para sentirse seguro. Necesita probar que es especial, superior, digno, y esta necesidad lo convierte en rehén de las opiniones ajenas. Una crítica lo devasta, un rechazo lo destruye, una comparación desfavorable lo obsesiona. Pasa su vida en modo defensivo, protegiendo una imagen frágil en lugar de construir capacidades sólidas. El hombre con mentalidad fría mata su ego repetidamente, no una sola vez en algún momento de iluminación, sino diariamente en decisiones pequeñas. Cuando alguien le señala un error y su primer impulso es defenderse, se detiene, respira y dice: «Tienes razón, gracias por mencionarlo». Esas 4 palabras son veneno para el ego, pero nutrición para el crecimiento. Porque solo cuando admites errores puedes corregirlos. Mientras los niegues, los perpetúas. Esta disposición a estar equivocado es poder supremo disfrazado de humildad, porque te libera de tener que defender posiciones insostenibles. Cuando nueva evidencia contradice tu creencia, simplemente actualizas la creencia. No pierdes tiempo en gimnasia mental tratando de justificar por qué tu error original no fue realmente error. No doblas la apuesta en decisiones malas solo porque tu ego no puede admitir que fueron malas. Cortas pérdidas rápido, pivotas sin drama y sigues avanzando mientras otros siguen atascados defendiendo territorios que nunca importaron. Pero cuidado. Matar el ego no significa volverse un felpudo sin opiniones. La mentalidad fría distingue entre ego y estándares. El ego necesita probar que es mejor que otros. Los estándares simplemente definen qué es aceptable para ti y qué no lo es. Puedes tener estándares altísimos sin ego. Puedes exigir excelencia sin necesitar que otros reconozcan esa excelencia. Puedes ser implacable contigo mismo sin compararte con nadie. Esta es la diferencia entre ambición sana y ego tóxico. El ego te hace competir en juegos que no importan. Te hace querer el auto más caro para impresionar a gente que no conoces. Te hace perseguir títulos que suenan prestigiosos, pero te hacen miserable. Te hace elegir parejas basándote en cómo lucen en fotos de redes sociales, en lugar de cómo te hacen sentir en privado. Cada una de estas decisiones guiadas por ego te aleja de lo que genuinamente quieres y te acerca a lo que crees que deberías querer según estándares externos que nunca cuestionaste. La mentalidad fría te libera de esta prisión al hacerte la pregunta fundamental: si nadie supiera de esto, ¿aún lo querría? Si tu logro no pudiera ser publicado, compartido, presumido, ¿aún valdría la pena perseguirlo? Si tu vida fuera completamente privada, sin audiencia, sin validación externa, ¿qué elegirías hacer? Las respuestas revelan qué motiva tus decisiones. Y si descubres que la mayoría de tus ambiciones se evaporan sin audiencia, entonces no eran tus ambiciones, eran tu ego tratando de llenar un vacío que ninguna cantidad de logros externos puede llenar. El verdadero trabajo, entonces, no es lograr más, es descubrir qué quieres genuinamente versus qué crees que deberías querer. Y este proceso de descubrimiento requiere soledad. No la soledad triste del aislamiento, sino la soledad productiva de pasar tiempo contigo mismo sin distracciones, sin redes sociales validando tu valor, sin amigos reforzando narrativas sobre quién deberías ser, sin presiones familiares dictando tus metas, solo tú y la pregunta: ¿qué construiría si supiera que nadie me está viendo? La respuesta que emerge de ese silencio es tu norte verdadero. Y una vez que lo encuentras, la mentalidad fría te da el coraje para perseguirlo, incluso cuando contradice expectativas externas. Incluso cuando tus padres no entienden. Incluso cuando tus amigos se burlan. Incluso cuando la sociedad dice que estás loco.
porque ya no necesitas su aprobación, ya resolviste internamente qué es importante para ti. Y esa claridad interna genera una convicción que ninguna crítica externa puede quebrar. Pero encontrar tu norte verdadero no es suficiente. También debes protegerlo de las fuerzas constantes que intentarán desviarte. Vivimos en una cultura de distracción infinita donde cada día 1000 voces te dicen qué deberías querer, qué deberías comprar, qué deberías ser. Resistir este bombardeo requiere mentalidad fría. Requiere decir no a oportunidades buenas para decir sí a oportunidades excepcionales. Requiere eliminar todo lo que no sirve tu misión principal, sin importar cuán atractivo parezca. Esta eliminación brutal es donde la mayoría falla, porque eliminar se siente como pérdida, se siente como cerrar puertas, se siente como limitar opciones. Pero en realidad es lo opuesto. Cada cosa que eliminas libera energía para lo que verdaderamente importa. Cada compromiso que cancelas crea espacio para el trabajo que te define. Cada relación que terminas permite relaciones más profundas con quien realmente te entiende. No es pérdida, es cirugía. Estás removiendo tumores benignos que de todas formas consumían recursos sin agregar valor real. Y cuando finalmente has eliminado todo lo superfluo, cuando tu vida refleja solo lo esencial, algo extraordinario sucede. Te vuelves imparable, no por tener más recursos que otros, sino por tener menos distracciones. Tu energía ya no está dispersa en 20 direcciones, está completamente concentrada en 2 o 3 áreas críticas. Y energía concentrada genera resultados exponenciales. Mientras otros logran 100 cosas a nivel mediocre, tú logras 5 cosas a nivel maestría. Y la maestría es lo único que cuenta. La mentalidad fría te confronta con la realidad más incómoda de todas. El tiempo es el único recurso que no puedes recuperar. Pierdes dinero, lo vuelves a ganar. Pierdes salud, puedes mejorarla. Pierdes relaciones, puedes construir nuevas, pero cada segundo que pasa está muerto para siempre. Y la forma en que gastas tus segundos es la forma en que gastas tu vida. No hay separación entre ambos. Tu vida no es algo que sucede después del trabajo, después de las obligaciones, después de hacer lo que debes. Tu vida está sucediendo ahora, en este momento, y cada momento desperdiciado es vida desperdiciada. El hombre común vive como si fuera inmortal. Posterga sueños para cuando tenga tiempo. Tolera relaciones tóxicas porque ya invertí tantos años. Permanece en trabajos que odia porque solo faltan 20 años para la jubilación. Y de repente tiene 50 años, está enfermo. Sus hijos no lo conocen porque nunca estuvo presente. Y se pregunta dónde se fue el tiempo. Se fue segundo a segundo en decisiones que parecían insignificantes, pero acumularon décadas de vida mediocre. La mentalidad fría opera desde conciencia de mortalidad. No obsesión mórbida, sino recordatorio útil de que tus días están contados. Esta conciencia cambia todo. Te vuelves intolerante a perder tiempo en lo que no importa. Te vuelves despiadado, eliminando actividades vacías. Te vuelves selectivo con quién tiene acceso a tu tiempo y tu energía. Porque si solo te quedan 20.000 días y alguien quiere gastarte 3 horas en una reunión que pudo ser un email, básicamente te está pidiendo que sacrifiques una fracción irreemplazable de tu existencia por su conveniencia. Y la respuesta correcta es no. Pero la mayoría no puede decir no. Tiene miedo de ofender, de parecer difícil, de perder oportunidades. Entonces dice sí a todo y termina con una agenda llena de compromisos que sirven las prioridades de otros, no las suyas. Su calendario está ocupado, pero su vida está vacía. Porque ocupado no significa productivo. Muchos están ocupados con urgencias que no contribuyen a nada importante. Apagan incendios que otros prendieron.
responden emails que no requerían respuesta, asisten juntas que no necesitaban su presencia. Y al final del día, están exhaustos sin haber avanzado 1 milímetro hacia sus metas reales. El hombre del 1% construye su calendario al revés. No espera a tener tiempo libre para lo importante. Bloquea primero tiempo para lo importante y todo lo demás se acomoda alrededor. Si entrenar es prioridad, el entrenamiento está en el calendario como reunión inamovible. Si escribir es prioridad, hay 2 horas cada mañana protegidas como si fueran cirugía programada. Si familia es prioridad, hay días completos reservados solo para ellos, sin interrupciones laborales. Y cuando alguien intenta invadir esos bloques, la respuesta es simple: no está disponible. Esta protección feroz de tu tiempo se siente egoísta al principio. Te acusan de no ser flexible, de no ser colaborador, de pensar solo en ti. Pero es exactamente al revés. Cuando proteges tu tiempo para lo que importa, te vuelves infinitamente más valioso en esos bloques que sí das. Tu familia recibe la mejor versión de ti, no las obras exhaustas después de darte todo al trabajo. Tus proyectos reciben concentración profunda, no atención fragmentada entre 1000 interrupciones. Tu salud recibe entrenamiento consistente, no intentos esporádicos cuando finalmente te sientes culpable. La mentalidad fría también reconoce que el tiempo tiene calidad distinta en momentos distintos. No todos los momentos son equivalentes. Tu energía mental. La mentalidad fría también reconoce que el tiempo tiene calidad distinta en momentos distintos. No todos los momentos son equivalentes. Tu energía mental peak ocurre en ventanas específicas del día, usualmente en las primeras horas de la mañana antes de que el mundo comience a demandar tu atención. Desperdiciar esas horas en emails triviales o redes sociales es criminal. Es quemar combustible premium en tareas que cualquier versión mediocre de ti podría hacer en la tarde cuando ya estás mentalmente agotado. El hombre del 1% estructura su día como un estratega militar. Estructura una campaña. Las batallas críticas se libran cuando las tropas están frescas, no cuando están exhaustas. Entonces, coloca su trabajo más importante, más creativo, más exigente cognitivamente en sus horas de máxima lucidez mental. Todo lo demás, responder mensajes, hacer llamadas administrativas, tareas mecánicas, se relega a momentos de menor energía. Esta simple reorganización multiplica productividad sin añadir una sola hora extra de trabajo. Solo redistribuye inteligencia a lo que más importa, pero la mayoría hace lo opuesto. Llega al trabajo y lo primero que hace es abrir el email, respondiendo urgencias ajenas durante sus mejores horas. Para cuando finalmente tiene chance de trabajar en lo importante, ya está mentalmente drenado. Entonces posterga para mañana, prometiéndose que mañana sí empezará temprano. Pero mañana repite el mismo patrón y pasan meses, años, décadas en este ciclo de desperdicio sistemático de potencial, no por falta de disciplina, sino por falta de diseño estratégico de su día. La mentalidad fría exige que diseñes tu entorno para victoria, no que dependas de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es recurso finito que se agota con cada decisión. Si tu entorno está lleno de tentaciones, eventualmente cederás sin importar cuán disciplinado seas. Pero si eliminas las tentaciones del entorno, no necesitas disciplina. La decisión correcta se vuelve automática porque no hay decisión que tomar. Si quieres comer sano, no tengas basura en tu casa. No dependas de resistir la tentación cada noche, simplemente hazla inexistente. Si quieres dejar de desperdiciar tiempo en redes sociales, no confíes en tu autocontrol. Desinstala las aplicaciones, bloquea los sitios. Haz que acceder requiera tanto esfuerzo que tu mente vaga simplemente se rinda. Si quieres entrenar consistentemente, deja tu ropa deportiva lista la noche anterior.
Reduce la fricción para lo que quieres hacer y aumenta la fricción para lo que quieres evitar. Esto no es trampa, es ingeniería de hábitos. Y quien entiende ingeniería de hábitos puede lograr más con menos esfuerzo que quien depende de heroísmo diario. Ahora, existe un enemigo silencioso que sabotea incluso a hombres con mentalidad fría: el agotamiento acumulado. Puedes tener toda la disciplina del mundo, pero si nunca recuperas, eventualmente colapsas. El cuerpo no es máquina infinita, la mente tampoco. Necesitan mantenimiento, descanso, regeneración. Y la cultura moderna glorifica el hustle perpetuo, el dormir poco, el trabajar sin parar. Pero esa glorificación viene de gente que nunca construyó nada duradero. Los verdaderos titanes, quienes dominan industrias durante décadas, saben que sostenibilidad vence intensidad. La mentalidad fría incluye descanso estratégico como parte no negociable del sistema. No como recompensa que te ganas después de trabajar duro, sino como inversión que hace posible el trabajo duro. Duermes 8 horas no porque seas flojo, sino porque la ciencia demuestra que menos que eso deteriora función cognitiva, toma de decisiones, control emocional. Tomas vacaciones no porque necesites escapar, sino porque perspectiva fresca surge cuando te alejas de lo inmediato. Entrenas tu cuerpo no solo por estética, sino porque ejercicio intenso es el antidepresivo más poderoso que existe. Meditas no por moda espiritual, sino porque entrenar atención es entrenar tu herramienta más valiosa. Cada uno de estos actos de cuidado personal no son lujos, son mantenimiento básico de tu único vehículo para navegar la vida. Y quien no mantiene su vehículo, eventualmente termina varado a un lado del camino, mientras otros continúan avanzando. La ironía es que en nuestra obsesión por maximizar productividad nos volvemos menos productivos. Trabajamos más horas pero con menos concentración. Dormimos menos pero rendimos peor. Estamos siempre disponibles pero nunca presentes. Y nos preguntamos por qué no logramos más. La respuesta es que estás operando un sistema mal diseñado. No necesitas más esfuerzo, necesitas más inteligencia en cómo aplicas el esfuerzo. Necesitas mentalidad fría, que evalúa resultados reales versus actividad aparente, que prioriza efectividad sobre ocupación. Y cuando combinas gestión impecable de tiempo, diseño intencional de entorno y descanso estratégico, algo mágico sucede. Produces más trabajando menos, no porque hagas trampa, sino porque eliminaste todo el desperdicio. Ya no hay horas perdidas en reuniones innecesarias. Ya no hay energía desperdiciada resistiendo tentaciones que ya no existen en tu entorno. Ya no hay días perdidos porque estás tan agotado que no puedes funcionar. Operas como máquina bien calibrada donde cada componente cumple su función óptima. Y esa optimización compuesta genera ventajas masivas que la mayoría nunca experimentará porque sigue operando en modo caótico. Si quieres desarrollar mentalidad fría respecto a tu tiempo y energía, comienza con una auditoría brutal. Durante una semana, registra exactamente cómo gastas cada hora. No lo que planeabas hacer, sino lo que realmente hiciste. Al final de la semana, analiza los datos sin piedad. ¿Cuántas horas fueron verdaderamente productivas? ¿Cuántas fueron reactivas respondiendo a demandas ajenas? ¿Cuántas fueron puro desperdicio en distracciones? Los números te mostrarán la verdad que tu ego prefiere ignorar. Y solo la verdad puede liberarte. La mentalidad fría revela algo perturbador sobre el sufrimiento. La mayoría lo elige subconscientemente porque les da identidad. Ser la víctima perpetua, el incomprendido, el que siempre tiene mala suerte, se convierte en papel central de su narrativa personal. Y aunque ese papel duela, es familiar. Es cómodo en su incomodidad porque no requiere cambio, no exige responsabilidad, no demanda crecimiento. Solo requiere quejarse y esperar compasión. Pero la compasión sin acción es veneno disfrazado de medicina.
Cuando mantienes conversaciones honestas contigo mismo, cuando observas tus patrones con mentalidad fría, comienzas a notar algo inquietante. Tus problemas tienen estructura repetitiva. Siempre eliges el mismo tipo de pareja que te traiciona. Siempre terminas en el mismo tipo de conflicto laboral. Siempre te encuentras en la misma situación financiera precaria. Y cada vez culpas a factores externos diferentes. Pero el único factor constante en todas esas situaciones eres tú. Esta realización es dolorosa porque destruye la narrativa de víctima. Ya no puedes culpar al mundo si el mundo sigue cambiando, pero tus resultados permanecen idénticos. En algún punto tienes que admitir que existe algo en tu forma de operar, algún patrón subconsciente, alguna creencia limitante, algún mecanismo de autosabotaje que perpetúa el sufrimiento. Y admitir esto es aterrador, porque significa que si tú eres el problema, entonces solo tú puedes ser la solución. No hay salvador externo que llegará, no hay golpe de suerte que arreglará todo. Solo está el trabajo duro de desmontarte y reconstruirte mejor. La mentalidad fría te da el coraje para enfrentar esta verdad sin colapsar bajo su peso. Porque sí, tú eres gran parte del problema, pero eso también significa que tienes el poder de ser la solución. Si factores completamente externos causaran tu sufrimiento, estarías jodido. No habría nada que hacer excepto quejarte. Pero si tus propios patrones lo causan, entonces cambiar esos patrones cambia tu realidad. Esta es la inversión más brutal. Tu culpa se convierte en tu poder. El proceso de identificar y cambiar patrones autodestructivos requiere observación, sin juicio. La mayoría no puede hacer esto. Se observan y de inmediato se juzgan duramente, lo cual genera vergüenza, y la vergüenza paraliza. O se observan y de inmediato se justifican, lo cual genera negación, y la negación perpetúa el patrón. La mentalidad fría hace algo distinto. Observa con curiosidad científica, como si estuvieras estudiando a otra persona. No hay juicio moral, solo análisis causal. Preguntas: ¿cuándo surge este patrón? ¿Qué lo dispara? ¿Qué necesidad emocional intenta satisfacer? ¿Qué creencia sobre mí mismo o el mundo está operando debajo? Estas preguntas desmontan el mecanismo sin activar defensas del ego. Y una vez que entiendes el mecanismo, puedes diseñar intervención. Si el patrón surge cuando te sientes inseguro y buscas validación externa comprometiéndote con personas tóxicas, la intervención no es encontrar mejor pareja, es desarrollar seguridad interna para que dejes de necesitar esa validación. Este trabajo interior es infinitamente más difícil que cualquier logro externo. Puedes aprender habilidad nueva en meses, puedes construir negocio en años, pero recablear patrones emocionales profundos puede tomar décadas si es que alguna vez termina. Porque estos patrones fueron instalados en tu infancia cuando eras vulnerable, cuando no tenías defensas, cuando tu cerebro estaba absorbiendo todo sin filtros. Y ahora operan automáticamente por debajo de conciencia, dictando elecciones que crees que estás haciendo libremente, pero en realidad son compulsiones disfrazadas. Entonces, ¿hay esperanza? Sí, pero solo si aceptas que el proceso es largo, incómodo y no lineal. Habrá días donde sientes que progresaste y días donde recaes completamente en patrones viejos. La diferencia es que ahora los ves, y verlos es primer paso. No puedes cambiar lo que no puedes ver. Cada vez que reconoces el patrón emergiendo en tiempo real, tienes fracción de segundo para elegir distinto. Al principio no lograrás elegir distinto. El patrón es demasiado fuerte, demasiado rápido, pero sigues observando. Y gradualmente, el intervalo entre reconocer y poder elegir se expande. Lo que antes te secuestraba instantáneamente ahora te da medio segundo de pausa. En ese medio segundo
vive tu libertad futura. Porque ese medio segundo eventualmente se convierte en segundo completo, luego en 5 segundos, luego en capacidad de sostener la incomodidad sin reaccionar automáticamente. Y cuando llegas ahí, el patrón pierde su poder. Todavía surge, pero ya no te controla. Es tentación, no compulsión, y tentación puedes resistir. La mentalidad fría entiende que transformación personal no es evento, es práctica diaria. No hay momento donde llegaste y ahora estás curado. Hay solo el compromiso perpetuo de observarte, corregirte, mejorarte. Algunos días lo harás bien, otros días fallarás miserablemente. Lo único que importa es que regreses mañana, que no uses un día malo como excusa para rendirte completamente, que entiendas que recaída no es fracaso, es data. Te muestra dónde todavía eres vulnerable, qué situaciones activan tus peores impulsos, qué necesitas reforzar. Y aquí está lo hermoso. Mientras haces este trabajo, mientras te reconstruyes neurótica por neurosis, patrón por patrón, algo más está sucediendo. Te estás volviendo más compasivo con otros que luchan, porque ahora entiendes visceralmente cuán difícil es cambiar. Ya no juzgas con dureza a quien está atrapado en sus propios patrones, porque recuerdas cuando estabas atrapado en los tuyos. Esta compasión no es debilidad, es sabiduría ganada con sangre emocional. Pero cuidado, compasión no significa tolerar abuso. Puedes entender por qué alguien es tóxico sin permitir que su toxicidad te envenene. Puedes tener empatía con su lucha sin convertirte en víctima de su comportamiento. La mentalidad fría distingue entre entender y aceptar. Entiendes que su dolor causó su comportamiento destructivo, pero no aceptas ese comportamiento en tu vida. Estableces límite claro, refuerzas con acción y si no respetan el límite, los cortas sin culpa. Esta capacidad de ser simultáneamente compasivo y firme es marca de madurez emocional verdadera. La mayoría oscila entre extremos, o son duros sin compasión, lo cual los aísla, o son compasivos sin firmeza, lo cual los convierte en víctimas perpetuas. El hombre con mentalidad fría camina el filo, entiende profundamente la condición humana, siente empatía genuina por quienes sufren, pero no permite que ese sufrimiento ajeno dicte sus decisiones. Ayuda cuando ayudar es estratégicamente sensato y emocionalmente sostenible. Se aleja cuando ayudar solo perpetuaría dependencia. Llegamos al final, pero en realidad este es solo el comienzo. Porque mentalidad fría no es información que consumes, es práctica que vives. Puedes entender intelectualmente cada palabra que compartí y seguir operando desde mentalidad caliente si no traduces comprensión en acción diaria. El conocimiento sin aplicación es entretenimiento, no transformación. Y tú no llegaste hasta aquí buscando entretenimiento. Llegaste buscando poder, el poder de no ser rehén de tus emociones, el poder de tomar decisiones desde claridad en lugar de desde pánico, el poder de construir vida que refleje tus valores en lugar de expectativas ajenas, el poder de enfrentar adversidad sin quebrarte, el poder de fracasar sin identificarte como fracasado, el poder de ser traicionado sin volverte cínico, el poder de amar sin volverte dependiente, el poder de liderar sin necesitar validación, el poder de existir completamente integrado, dueño de ti mismo en mundo que constantemente intenta poseerte. Este poder no llegará de golpe, no habrá momento de iluminación donde súbitamente dominas mentalidad fría. Será construcción gradual, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, día por día. Habrá periodos donde sientes que no avanzas, donde recaes en patrones viejos, donde parece más fácil rendirte que continuar. Esos son precisamente los momentos que definen quién llegarás a ser.
porque cualquiera puede mantener disciplina cuando se siente motivado. Solo el 1% la mantiene cuando cada fibra de su ser quiere rendirse. La diferencia entre hombres ordinarios y extraordinarios no está en talento innato, ni en circunstancias privilegiadas, ni en suerte divina. Está en su disposición a sostener incomodidad prolongada sin garantía de recompensa. Están dispuestos a entrenar cuando están exhaustos, a estudiar cuando están aburridos, a persistir cuando todos les dicen que abandonen, a creer en su visión cuando cero evidencia externa la valida. Esta capacidad de autosostenerse internamente sin necesitar combustible externo es la esencia de mentalidad fría y se cultiva mediante ritual diario inquebrantable. No importa cómo te sientas, ejecutas tus no negociables, entrenas, meditas, trabajas en tu proyecto, lees, escribes, lo que sea que definiste como fundamental para tu evolución, lo haces sin debate interno, porque debate interno consume energía. Cada mañana que negocias contigo mismo sobre si hoy entrenarás, pierdes. Incluso si eventualmente entrenas, el proceso de negociación ya drenó fuerza de voluntad que pudiste usar en otra cosa. La mentalidad fría elimina negociación instalando automatismos. A las 6 a.m. entrenas. No es decisión, es identidad. Eres persona que entrena a las 6 a.m. y personas que entrenan a las 6 a.m. no debaten si lo harán o no, simplemente lo hacen. Esta distinción entre decisión e identidad es crucial. Cuando algo es decisión, está abierto a reconsideración constante. Cuando es identidad, es incuestionable y necesitas convertir tus prácticas fundamentales en identidad, no en aspiraciones. Ahora, si aplicas aunque sea fracción de lo explorado en estas secciones, tu vida cambiará radicalmente. No de la noche a la mañana, pero 6 meses desde ahora, 1 año desde ahora, 5 años desde ahora, serás irreconocible comparado con quien eres hoy. Tus relaciones serán más profundas, pero menos numerosas. Tu trabajo será más impactante, pero más enfocado. Tu mente será más tranquila, pero más potente. Tu cuerpo será más fuerte y resistente. Tu presencia comandará respeto sin exigirlo. Pero nada de esto sucederá por ósmosis. Sucederá solo si decides que el dolor de permanecer igual es mayor que el dolor de cambiar. Porque cambiar duele. Requiere matar versiones de ti mismo que ya no sirven. Requiere soltar relaciones que te mantienen pequeño. Requiere admitir que muchas cosas en las que creías eran mentiras convenientes. Requiere pararte solo cuando todos los que conoces eligen camino fácil. Requiere apostar todo en tu visión cuando el mundo dice que estás loco. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Si la respuesta es sí, entonces ya diste el primer paso. La mayoría nunca lo da porque ni siquiera se permite imaginar que otra vida es posible. Viven en resignación silenciosa, convencidos de que así es como debe ser, de que no hay alternativa. Pero tú ahora sabes que hay alternativa. Sabes que mentalidad fría existe, que hombres la dominan, que beneficios son reales. Ya no puedes usar ignorancia como excusa. Ahora la pregunta es, ¿tendrás el coraje de perseguirla? El camino está frente a ti. Es angosto, empinado, solitario. Pocos lo caminan hasta el final. Pero quienes lo hacen se convierten en leyendas, no para otros, sino para sí mismos. Se convierten en hombres que cuando se miran al espejo, respetan completamente lo que ven, porque saben que dieron todo, que no traicionaron su potencial, que vivieron sin excusas ni lamentos. Y esa paz interna, ese respeto propio inquebrantable, vale más que cualquier fortuna, cualquier fama, cualquier logro externo. La mentalidad fría es tu llave para esa vida. Úsala con sabiduría, practícala con disciplina, defiéndela con ferocidad.
Y nunca, jamás permitas que el mundo te convenza de que eres menos de lo que sabes que puedes ser. Porque cuando dominas tu mente, cuando controlas tus emociones, cuando diriges tu vida con estrategia implacable, te conviertes en imparable. Y el mundo necesita más hombres imparables que construyan en lugar de destruir, que lideren en lugar de seguir, que inspiren en lugar de quejarse. Ahora ve y conviértete en uno de ellos. El 1% te espera.